El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón secreto y antiguo del mundo, donde los días transcurrían con la lentitud y la paz de un suspiro, se extendía el bosque de los susurros. Este bosque no era como cualquier otro. Sus árboles eran tan viejos que parecían haber vivido 1000 vidas y sus ramas formaban un techo verde y brillante que filtraba la luz del sol en millones de destellos dorados. Entre sus hojas, el viento recorría caminos invisibles, llevando consigo secretos de tiempos olvidados, y los pequeños animales que habitaban en sus sombras aprendían a escuchar con atención ese lenguaje silencioso. Allí, en la raíz de un enorme roble, tan ancho que podría haber sido una montaña para una criatura diminuta, vivía Fael. Fael era un pequeño zorrito, pero no uno común. Su pelaje tenía el tono cálido y brillante del sol al amanecer, con mechones que parecían brillar tenuemente cuando la luz le tocaba. Sus ojos, de un verde profundo y sereno, reflejaban no solo el mundo que le rodeaba, sino también la curiosidad infinita que habitaba en su alma. Fael era un ser muy especial. Desde que había abierto sus ojos por primera vez, el bosque le había hablado, y él había aprendido a entenderlo. No con palabras, sino con susurros. Las hojas de los árboles le contaban historias antiguas, los riachuelos le cantaban melodías misteriosas y las flores, con sus colores y aromas, le enviaban mensajes dulces que solo él sabía interpretar. En un mundo donde todo parecía normal para los demás animales, Fael tenía un don, podía escuchar el alma del bosque. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol acariciaba la tierra húmeda, Fael despertaba en su madriguera, una pequeña cueva entre las raíces del roble, decorada con pétalos de flores silvestres, hojas secas y piedras que había recogido en sus andanzas. Su hogar era cálido y acogedor, con una manta hecha de musgo suave y un pequeño nido de plumas. Allí, sobre una piedra lisa y pulida, descansaba su tesoro más preciado, un viejo mapa, amarillento por el tiempo, con caminos dibujados que nadie más parecía poder ver. El mapa no había llegado a sus manos por casualidad. Fael lo había encontrado una tarde, mientras jugaba cerca de un claro que el sol tocaba con sus dedos dorados. El papel estaba escondido bajo un montón de hojas, casi perdido, como si esperara que alguien con un corazón valiente lo descubriera. En el mapa se dibujaban senderos secretos y lugares mágicos, bosques encantados, lagos que reflejaban estrellas y montañas que tocaban el cielo. Fael sabía en su corazón que ese mapa le mostraría el camino hacia aventuras increíbles, que transformarían su vida para siempre. Aunque pequeño, Fael era valiente y soñador. No temía al silencio de la noche ni a las sombras que se movían entre los árboles. Más bien, encontraba en ellos una compañía silenciosa y mágica. Por las tardes, le gustaba subir a la cima de una roca alta, desde donde podía contemplar el bosque entero, con su mar verde que parecía infinito. Allí se quedaba, quieto y en calma, mirando las estrellas que empezaban a brillar tímidamente en el cielo oscuro,
preguntándose qué secretos guardaban y qué le esperaban más allá de las fronteras conocidas. Fael era un soñador, sí, pero también un amigo. A lo largo de sus paseos por el bosque, había conocido a otros pequeños habitantes, la luciérnaga Lira, que iluminaba la noche con su luz dorada, el búho sabio, que con sus grandes ojos veía más allá del tiempo, y la tortuga Trina, lenta pero firme, que siempre tenía una historia para contar. Estos amigos eran parte de su mundo, y juntos compartían risas, aventuras y silencios llenos de significado. Sin embargo, en el fondo de Fael latía una pregunta que no lo dejaba dormir: ¿qué había más allá del bosque de los susurros? ¿Existían otros lugares mágicos, otros misterios? Cada noche, su mente viajaba más allá de las hojas y los riachuelos, hacia horizontes desconocidos, impulsado por una intuición profunda que le decía que su destino era descubrir algo más grande que él mismo. Las primeras luces del amanecer se filtraban con delicadeza a través de las hojas del bosque de los susurros, tiñendo el aire de un dorado suave y prometedor, y despertando poco a poco a todos los habitantes de aquel mundo lleno de maravillas. Fael, el pequeño zorrito de pelaje brillante como el sol, ya había salido de su madriguera, impulsado por la emoción contenida que había sentido la noche anterior mientras contemplaba el viejo mapa. La curiosidad, como una brisa tenue, acariciaba sus sentidos y le animaba a avanzar con pasos firmes pero cautelosos por los senderos cubiertos de musgo y flores silvestres. El bosque parecía estar despierto, pero también expectante, como si supiera que aquel día sería especial, diferente a todos los demás que Fael había vivido. Mientras caminaba, el suave crujir de las hojas bajo sus patas se mezclaba con el murmullo lejano de un arroyo y el canto delicado de los pájaros que daban la bienvenida al nuevo día. Fael sentía en cada respiración el perfume húmedo y fresco de la tierra, la mezcla de aromas florales y de madera vieja que impregnaba el bosque entero y le hacía sentirse en casa. En un lugar único donde la naturaleza no solo existía, sino que vibraba con vida propia. Con el mapa apretado entre sus patitas, el zorrito avanzaba con ojos atentos, buscando los signos que le indicarían por dónde seguir, mientras en su pecho latía una mezcla de paz y expectación. No mucho después, en un claro bañado por la luz del sol naciente, Fael escuchó un sonido diferente, un tintineo suave y rítmico que no había escuchado antes, como si pequeñas campanas invisibles danzaran en el aire. Intrigado, siguió el sonido hasta encontrar a Lira, la luciérnaga, quien revoloteaba en círculos brillando con una luz dorada que parecía contener en sí misma un pedacito de sol. Lira no era una luciérnaga cualquiera. Su luz tenía un brillo especial, cálido y calmante, capaz de disipar las sombras y llenar de esperanza incluso el rincón más oscuro. Su cuerpo pequeño y translúcido emitía destellos que parecían bailar al compás del viento, y sus alas finas, casi invisibles, vibraban con la energía de la magia que impregnaba todo el bosque. Cuando Lira vio a Fael, descendió lentamente, posándose en una hoja cercana, y sus ojos diminutos se encontraron con los del zorrito en un instante que pareció detenido en el tiempo. Fael sintió una conexión inmediata con Lira, como si ella fuera la primera señal viva de que su camino estaría lleno de compañía y maravillas. La luciérnaga, con una voz suave y melodiosa, le contó que era la guardiana de las luces del bosque, encargada de cuidar que la magia nunca se apagara y que los sueños de los pequeños animales se mantuvieran vivos en las noches más oscuras.
Le explicó que solo aquellos con un corazón puro y valiente podían verla y comprender el significado de su luz, y que por eso ella había venido a buscarlo. En ese momento, Fael entendió que no estaba solo, que el bosque mismo conspiraba para que su aventura comenzara, y que la magia era real, palpándose en cada destello dorado que Lyra irradiaba. La luciérnaga lo invitó a seguirla hacia un lugar especial, uno que no estaba marcado en ningún mapa conocido por los demás animales. Mientras caminaban juntos por senderos cubiertos de helechos y flores que parecían susurrar a su paso, Fael sentía como su corazón se llenaba de una mezcla de alegría y calma profunda. Como si el bosque le envolviera en un abrazo invisible, protegiéndolo y dándole fuerzas para lo que estaba por venir. A medida que se adentraban más en el bosque, los sonidos habituales se tornaban más suaves, como si el mundo respirara con más lentitud y la magia se hiciera más densa en el aire. Llegaron a un claro donde un lago de aguas cristalinas reflejaba el cielo azul, salpicado de nubes blancas y plumas que parecían flotar en un suspiro. Lyra se posó en la superficie del agua, y en ese instante, el lago comenzó a brillar con una luz interna, que parecía surgir de las profundidades mismas. La superficie se volvió un espejo perfecto que no solo reflejaba el cielo, sino también imágenes fugaces de lugares que Fael nunca había visto, montañas que tocaban las estrellas, bosques de árboles que cantaban y praderas donde las flores danzaban con el viento. Era como si el lago guardara los secretos del mundo y quisiera mostrárselos a aquel pequeño zorrito, invitándolo a soñar y a creer en lo imposible. Fael sintió que una calma profunda lo invadía, y que sus ojos se llenaban de lágrimas de emoción y asombro. Comprendió que el bosque no era solo un refugio, sino un lugar de inicio, de puertas abiertas hacia infinitas posibilidades. En ese instante, Lyra le susurró que ese lago era el corazón del bosque, un lugar sagrado donde la magia se manifestaba en su forma más pura, y que solo los elegidos podían verlo brillar así. Además, le advirtió que aunque la magia era hermosa y poderosa, también era delicada, y que su viaje estaría lleno de momentos para protegerla, respetarla y entenderla. Después de ese momento mágico, la luciérnaga guió a Fael de regreso por el sendero del bosque, mientras la luz del sol comenzaba a elevarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y naranjas que parecían cantarle al día que despertaba. Fael sentía el corazón ligero y la mente llena de preguntas, pero también de certezas. Estaba comenzando algo grande, algo que lo llevaría mucho más allá de los límites del bosque de los susurros. Sabía que Lyra sería su primera amiga en ese camino, un faro de luz en las noches por venir. Al despedirse con un suave abrazo de alas luminiscentes, Lyra le prometió que volvería siempre que Fael necesitara su luz, y que el bosque entero guardaba secretos aún más grandes, esperando que él los descubriera con valentía y ternura. El bosque de los susurros amanecía envuelto en una niebla suave y fresca, que parecía envolver cada árbol, cada hoja, y cada pequeño habitante en un abrazo silencioso y protector. Aquella bruma matinal confería al paisaje un aire de misterio y calma, como si el tiempo mismo se tomara un respiro para contemplar la belleza del momento. Fael, despertando aún envuelto en el suave calor de su madriguera entre las raíces del viejo roble, sintió como un susurro lejano recorría el aire, un sonido profundo y pausado, como un eco de voces antiguas que se deslizaban entre las hojas y se mezclaban con el viento que acariciaba suavemente el bosque. El zorrito, movido por la curiosidad y la memoria viva de las palabras de Lyra sobre la magia del lugar, decidió emprender una nueva caminata hacia el corazón del bosque.
hacia donde los árboles se hacían más densos y el aire se impregnaba de un aroma intenso y terroso que parecía prometer secretos aún no descubiertos. Mientras avanzaba entre senderos cubiertos de helechos y musgo, el susurro del viento comenzó a transformarse en palabras casi audibles, como si el bosque quisiera comunicarse directamente con él, invitándolo a prestar atención a cada pequeño detalle, a cada movimiento sutil entre las sombras. En ese momento, Fael recordó que uno de los seres más sabios del bosque, el búho sabio, solía habitar en la copa de un enorme abeto, un árbol que se alzaba hacia el cielo como una torre natural, sus ramas formando un dosel que parecía tocar las nubes mismas. Sabio era conocido por su mirada profunda y tranquila, por sus plumas grises que relucían bajo la luz de la luna y por la voz pausada y serena con la que contaba historias que parecían envolver a quien las escuchara en una manta de conocimiento y paz. Fael sintió un impulso fuerte de buscar al búho, de escuchar sus palabras y aprender más sobre el bosque y sobre la magia que comenzaba a despertar en él. Con ese propósito claro, siguió el sendero que llevaba al abeto gigante, dejando que sus patas se movieran casi solas, guiadas por la intuición y la conexión profunda que había desarrollado con aquel mundo tan especial. Al llegar, encontró a Sabio posado en una rama baja, con sus grandes ojos dorados observándolo con una calma infinita que hizo que Fael sintiera que estaba ante un ser que conocía todos los secretos del tiempo y del espacio. El búho bajó suavemente la cabeza en señal de saludo, y Fael se sentó frente a él, esperando en silencio el momento en que las palabras comenzaran a fluir como un río tranquilo. Sabio empezó a hablar con una voz que parecía surgir de las entrañas mismas del bosque, narrando la historia de los susurros, un antiguo pacto entre los árboles, los animales y los espíritus del viento, que aseguraba la armonía y la protección de aquel lugar sagrado. Contó cómo, hace muchos ciclos de luna, cuando la tierra aún estaba joven, un grupo de guardianes decidió unir sus fuerzas para crear un refugio donde la magia pudiera florecer sin miedo ni violencia. Un lugar donde los pequeños pudieran soñar y crecer en paz. Este pacto, explicó Sabio, era mantenido vivo gracias al respeto y al amor de todos los habitantes, y por eso cada susurro que Fael escuchaba era una parte viva de esa historia. Un recordatorio de que la magia no solo se encontraba en lo visible, sino también en lo invisible, en los lazos que unían a cada ser con el siguiente. Fael escuchaba atentamente, sintiendo cómo esas palabras sembraban en su interior una certeza profunda. Él también era parte de ese pacto, y su misión no solo sería descubrir los misterios del mapa, sino proteger el delicado equilibrio que sostenía la vida en el bosque. Sabio le habló entonces del viento, ese compañero invisible que recorría todo el mundo, llevando mensajes, aventuras y sueños de un lugar a otro, y le enseñó a escuchar su lenguaje, a sentir sus cambios y a entender cuándo era momento de avanzar y cuándo de esperar. El viento, decía, era el hilo invisible que unía a todos los seres, y aprender a escucharlo significaba conectarse con la esencia misma del universo. Mientras el búho hablaba, Fael sintió un movimiento leve en el aire, como si una corriente suave rozara su pelaje, y comprendió que no solo escuchaba palabras, sino que comenzaba a sentir el latido del bosque en su propio corazón. Sabio, con un gesto lento y sabio, le regaló una pluma de su propio ala, un símbolo de confianza y de la sabiduría que se transmite de generación en generación. Lleva esta pluma contigo, dijo, porque cuando sientas que la oscuridad amenaza con apagar la luz, ella te recordará que la sabiduría es la lámpara que ilumina el camino en la noche.
Fael aceptó el regalo con reverencia, sintiendo que un nuevo capítulo en su vida comenzaba a escribirse. Con la pluma en sus patas y el mapa en su corazón, comprendió que su viaje no solo sería físico, sino también un aprendizaje profundo sobre la paciencia, la escucha y la comprensión de la magia que se esconde en las pequeñas cosas. Antes de despedirse, Sabio le recordó que cada paso, cada elección, cada susurro que decidiera escuchar, formaría parte del tejido invisible que sostiene la vida misma, y que él, aunque pequeño, tenía el poder de transformar el mundo con su valentía y su amor. Al caer la tarde, cuando el sol se despidió con un último beso dorado, Fael regresó a su madriguera, llevando consigo el regalo de Sabio y un espíritu renovado. La noche llegó cubriendo el bosque con su manto estrellado, y el viento cantaba canciones antiguas que Fael ya comenzaba a entender. Cuando la primera luz del alba comenzó a filtrarse entre las hojas del bosque, bañando de tonos dorados y cálidos cada rincón, Fael despertó con una sensación renovada, como si la sabiduría que había recibido la noche anterior aún vibrara en su pecho y sus pensamientos. La pluma de Sabio descansaba sobre la mesa de madera que él mismo había tallado con paciencia, y su tacto suave parecía contener el eco de todas las palabras pronunciadas por aquel búho venerable. Sin embargo, ese día prometía ser diferente, no solo porque el sol ascendía con una claridad especial, sino porque Fael sentía que debía salir de la comodidad de su madriguera y adentrarse aún más en el bosque para encontrar aquello que todavía no sabía nombrar, pero que ardía en su interior como un fuego invisible. Caminó despacio, permitiendo que sus sentidos se abrieran al máximo, prestando atención al más mínimo sonido, al aroma fresco de las flores que comenzaban a despertar, y al movimiento sutil de las hojas que susurraban secretos al viento. El sendero que decidió seguir no era uno conocido ni marcado, sino un camino de intuición que parecía surgir de su propio corazón, guiándolo con una fuerza suave pero persistente. Mientras avanzaba entre arbustos de bayas silvestres y ramas entrelazadas, notó que la atmósfera del bosque comenzaba a cambiar. El aire se volvió más dulce, cargado de fragancias a miel y jazmín, y una ligera brisa jugueteaba con las flores, haciéndolas bailar al ritmo de una música invisible. Fue entonces cuando apareció ante él una figura delicada y vibrante, una criatura que parecía haber surgido de un sueño o de un cuento antiguo que la naturaleza misma había guardado en sus páginas más secretas. Era Lía, la mariposa de 1000 colores, famosa en todo el bosque por su belleza inigualable y por la luz mágica que parecía irradiar de sus alas, como si el arco iris entero se hubiese posado sobre ella para darle vida. Sus alas no solo brillaban con colores intensos y cambiantes, sino que también parecían tener un brillo suave, casi etéreo, que envolvía todo a su alrededor en una sensación de calma y alegría. Lía revoloteaba con gracia y ligereza, moviéndose con un ritmo pausado y armonioso, como si cada batir de sus alas tejiera un hechizo de paz en el aire. Fael la observó maravillado, casi sin atreverse a respirar, y la mariposa descendió suavemente hasta posarse sobre una flor cercana, inclinando la cabeza en señal de saludo y curiosidad. Con una voz dulce, cargada de una serenidad profunda, Lía le habló a Fael, diciéndole que había sentido la llamada de su corazón y que el bosque mismo había enviado su luz para acompañarlo en su camino. Le contó que su misión era ayudar a los pequeños viajeros a encontrar la belleza y la magia en lo cotidiano, a descubrir que incluso en las cosas más simples, como una gota de rocío o el vuelo de una abeja, hay un universo entero de maravillas esperando ser descubierto. Mientras Lía hablaba,
Fael sintió que el tiempo a su alrededor se ralentizaba, que el sol se filtraba en haces dorados entre las ramas, y que el bosque entero parecía inclinarse para escuchar aquella conversación llena de promesas y luz. La mariposa le explicó que el bosque de los susurros estaba lleno de secretos y encantamientos, pero que para descubrirlos era necesario abrir el corazón y aprender a ver con los ojos del alma, dejando de lado los miedos y las dudas que a veces nublan la visión. Le habló también de los ciclos de la naturaleza, de cómo cada estación trae consigo sus propios regalos y desafíos, y de cómo todo está conectado en un tejido invisible que sostiene la vida. Con una sonrisa suave, Lía reveló que ella misma había sido testigo de muchas historias, de viajes fantásticos y de encuentros inesperados, y que estaba dispuesta a compartir con Fael su luz para que pudiera iluminar su propio camino cuando la oscuridad quisiera asomarse. Le entregó entonces una pequeña chispa de luz, que guardó en la palma de sus manos con reverencia, explicándole que esa luz interior sería un faro en los momentos de incertidumbre, un recordatorio de que siempre hay magia, incluso en las sombras. Fael, emocionado y agradecido, sintió que un lazo invisible se formaba entre ellos, un vínculo de amistad y confianza que sería fundamental para las aventuras que estaban por venir. El encuentro con Lía no solo llenó a Fael de esperanza y coraje, sino que también despertó en él una nueva sensibilidad hacia los pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. Mientras la mariposa se elevaba nuevamente en vuelo, dejando tras de sí un rastro de destellos luminosos que parecían bailar con el viento, Fael comprendió que el bosque de los susurros era un lugar donde cada ser, por pequeño que fuera, tenía un papel único e imprescindible en el gran concierto de la vida. En ese instante, decidió que su misión no solo sería descubrir los secretos del mapa, sino también proteger y valorar cada vida, cada suspiro, cada rayo de sol que atravesara la copa de los árboles. Continuó su recorrido con una paz renovada, caminando entre árboles antiguos cuyas raíces parecían contar historias de tiempos inmemoriales. Mientras la luz de la chispa que Lía le había entregado brillaba suavemente en su corazón. A lo largo del camino, el murmullo del bosque parecía susurrarle canciones y relatos de héroes y guardianes que, al igual que él, habían encontrado en la magia y la amistad la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La naturaleza se revelaba no solo como un escenario, sino como un personaje vivo, con su propia voz, sus propias emociones y sus propios secretos que solo se podían descubrir con paciencia y amor. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a despedirse y el cielo se teñía de tonos cálidos y suaves, Fael encontró un claro donde decidió descansar. Rodeado por el canto melodioso de los pájaros y el suave crujir de las hojas. En ese momento, se dio cuenta de que cada encuentro, cada susurro, cada luz que iluminaba su camino, formaban parte de un tapiz invisible que estaba tejiendo su destino, un destino lleno de magia, de aprendizaje y de esperanza. Cuando la noche envolvió el bosque con su manto profundo de terciopelo azul, salpicado de estrellas titilantes que parecían mirar desde lo alto como ojos amorosos, Fael dormía bajo un manto de hojas que él mismo había dispuesto con cuidado, arropado por la tibieza del recuerdo de Lía y la chispa de luz que aún latía débil pero constante en su pecho, y aunque sus párpados estaban cerrados, sus sentidos parecían seguir despiertos, abiertos a cada crujido de rama, a cada canto nocturno que el bosque ofrecía como una nana que solo los más atentos sabían escuchar. Y en esa quietud profunda que solo puede encontrarse en el corazón de la naturaleza, algo comenzó a cambiar, no de manera brusca ni repentina,
sino como una corriente suave que va transformando el agua en niebla, lo visible en intuición, lo concreto en misterio, y Fael, sin saber muy bien cómo, sintió que debía levantarse. No como quien se despierta por una necesidad o por una interrupción, sino como quien es convocado suavemente a vivir algo que espera justo detrás del velo de lo real. Se puso de pie con movimientos lentos, aún entre dormido y despierto, y sintió como el aire había adquirido una textura distinta, más liviana, casi líquida. Como si cada partícula flotara a su alrededor esperando ser tocada por su curiosidad. No había niebla, pero el paisaje parecía difuso, como si cada contorno tuviera una luz que temblaba suavemente. Y sin decidirlo con claridad, sus pasos comenzaron a moverse por un sendero que no recordaba haber visto antes, uno que no estaba marcado por huellas ni ramas partidas, sino que parecía abrirse a cada paso suyo, como si el bosque mismo le mostrara el camino solo cuando él decidía avanzar, y mientras caminaba, la sensación de estar en otro plano, uno más sutil, más íntimo, se intensificaba, y el silencio se volvió tan espeso que no era ausencia de sonido sino presencia de una escucha total, una calma tan honda que parecía habitar dentro de su propio cuerpo. Fue entonces cuando vio por primera vez el resplandor, una luminosidad tenue y cálida que parecía provenir de entre los árboles más antiguos del claro, esos cuyas raíces eran tan profundas que tocaban las memorias del mundo. Y se acercó sin temor, guiado por una mezcla de asombro y confianza que lo hacía sentir parte de un secreto que por fin estaba siendo revelado. Y al traspasar un arco natural formado por ramas entrelazadas y musgo perfumado, se encontró de pronto ante una visión que lo dejó sin aliento, no porque fuera grandiosa en un sentido estridente, sino porque tocaba directamente el corazón con su pureza. Estaba frente al jardín invisible, un lugar del que había oído hablar solo en las historias más antiguas, esas que contaban los animales mayores con voz baja y reverente, como si nombrar aquel lugar sin cuidado pudiera quebrar su delicado equilibrio. El jardín no tenía muros ni límites visibles, pero se sentía claramente diferenciado del resto del bosque, como si existiera en un ritmo distinto, más lento, más profundo, y sus plantas no eran como las que él conocía, sino que parecían hechas de luz, de sonido, de perfume, como si cada una expresara una emoción pura convertida en forma vegetal. Había flores que susurraban canciones apenas audibles, otras que al abrirse exhalaban recuerdos hermosos de infancia, de abrazos cálidos, de juegos. Junto al río, y había árboles que parecían estar despiertos, no con ojos ni bocas, sino con una conciencia que se percibía en su presencia. En la manera en que se inclinaban hacia Fael como si reconocieran en él una vibración familiar, algo que pertenecía a ese lugar sin haberlo pisado nunca antes. Caminó despacio entre las plantas, permitiendo que cada aroma, cada color y cada sonido lo envolviera como una ola de sensaciones antiguas y nuevas al mismo tiempo. Y comprendió sin palabras que el jardín invisible no se revelaba a cualquiera, que solo aquellos que llevaban en su interior la mezcla justa de asombro, ternura y valor podían encontrar el umbral. Y que no bastaba con desearlo o buscarlo, sino que era necesario estar dispuesto a ver más allá de lo evidente, a confiar en lo intangible, a dejarse transformar sin entender del todo lo que eso implicaba. Y fue ahí, justo en el centro de aquel espacio sagrado, donde vio lo que parecía una fuente, pero que en lugar de agua contenía un líquido que cambiaba de forma y color. A veces parecía fuego líquido, otras veces era como el reflejo de un cielo nocturno en movimiento. Y comprendió que aquello era el corazón del jardín, la esencia misma de su misterio.
Al acercarse, el líquido comenzó a emitir un zumbido suave, como si reconociera su presencia, y una imagen comenzó a formarse en la superficie ondulante. Era la silueta de una criatura que Fael no conocía, pero que, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar, un ser de gran tamaño, con ojos profundos como lagos y una melena que parecía hecha de raíces y viento, una figura que le hablaba sin palabras, proyectando en su mente una sensación de protección inmensa, de sabiduría silenciosa, y entonces comprendió que aquella criatura era el guardián del jardín, el testigo de los sueños puros, el tejedor de los anhelos que aún no han nacido. Y que había sido él quien lo había guiado hasta ese lugar para ofrecerle no una respuesta, sino una pregunta. ¿Estás dispuesto a mirar con otros ojos todo lo que creías conocer? Fael sintió que algo dentro de él se abría como una flor bajo la luna, que su corazón latía con una vibración nueva, no por temor sino por el descubrimiento de una verdad más amplia. Y mientras la imagen se desvanecía y el líquido volvía a su danza abstracta, entendió que su viaje no era solo hacia lugares nuevos, sino hacia dimensiones interiores que hasta ahora no había explorado, y que cada paso lo llevaba más cerca no de un destino fijo, sino de un modo distinto de habitar el mundo, más presente, más abierto, más lleno de luz. Permaneció un tiempo más en el jardín, sin apresurarse, sintiendo que cada segundo ahí contenía la sabiduría de años, y cuando por fin sintió que era momento de partir, no lo hizo con tristeza, sino con una gratitud tan profunda que las lágrimas brotaron sin dolor, como una ofrenda natural a la belleza vivida, y mientras atravesaba de nuevo el arco de ramas, supo que el jardín ya vivía en él, que su memoria no desaparecería, y que esa visión lo acompañaría siempre que su corazón se sintiera extraviado, porque la verdadera magia no está en los lugares sino en la forma en que elegimos mirar. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a colarse por entre las copas de los árboles altos, dibujando sobre el suelo formas que se deslizaban con lentitud como si la luz aún estuviera desperezándose después de una noche de sueños hondos, Faela abrió los ojos sin prisa. No como quien es despertado por una obligación, sino como quien, en un momento preciso, siente que algo lo llama desde lo más sutil del mundo, algo que no tiene forma ni voz pero que vibra con una urgencia delicada, una melodía interior que no suena con sonido sino con sentido, y aunque la noche anterior había estado envuelto en una experiencia que rozaba lo invisible, una vivencia que, lejos de agotarlo, parecía haberlo nutrido como si hubiera dormido sobre un nido de estrellas. Lo primero que notó al estirar su pequeño cuerpo fue que algo había cambiado en el ambiente, no en el paisaje visible. Pues los árboles seguían donde estaban, el viento susurraba con la misma cadencia y los insectos revoloteaban con su actividad habitual, pero sí en el modo en que todo lo miraba, como si la naturaleza misma hubiese tomado nota de su visita al jardín invisible y ahora lo envolviera con un respeto nuevo, como si él hubiera cruzado un umbral que no puede desandarse, y lo supiera. Fael caminó con paso sereno entre los matorrales, dejándose llevar por un impulso más intuitivo que racional, y pronto comprendió que la ruta que emprendía ese día no sería física, sino interior. Que aunque sus patas tocaran la tierra húmeda y sus ojos se posaran en hojas y ramas, el verdadero trayecto sucedería en la profundidad de su memoria y de sus pensamientos, y así avanzó sin rumbo aparente, dejándose guiar por las señales que no se ven pero que se sienten con nitidez, como una brisa que te empuja suave en una dirección, como una palabra susurrada por un árbol que ha aprendido a hablar sin sonido, y fue entonces,
en medio de esa travesía silenciosa. Cuando recordó una historia que Lía solía contar cuando el fuego crepitaba en las noches frías y los animales del bosque se reunían a su alrededor con las orejas abiertas como ventanas. Una historia sobre las palabras que no se dicen, sobre los sentimientos que viven en lo profundo del pecho y que, al no ser nombrados, comienzan a crecer hacia adentro como raíces ciegas, buscando la luz sin encontrarla. La historia hablaba de una criatura que Fael nunca había visto pero que siempre había imaginado con ternura, un ser suave y tímido llamado Milu. Tan pequeño como una flor recién nacida y tan sensible que podía sentir en su cuerpo el dolor de las palabras no dichas que flotaban en el aire, y esa criatura, según contaba Lía, se dedicaba a recorrer el bosque recogiendo suspiros y pensamientos guardados, pequeños fragmentos de emociones que los animales no se animaban a expresar, y con cada uno de esos silencios tejidos, Milu construía un tapiz invisible que cubría el cielo por las noches, un manto de memorias que, cuando uno lo miraba con atención, podía revelar secretos antiguos y emociones compartidas. Y aunque Fael nunca había visto a Milu ni al tapiz, en ese momento comprendió que él mismo cargaba con palabras que nunca había dicho, con sensaciones que había guardado en su interior por temor a que no fueran entendidas o por creer que no tenían importancia, y que quizás esa mañana era el momento de darles un lugar. Siguió caminando hasta llegar a un claro distinto, uno que no había visitado desde que era apenas una cría. Un lugar que tenía el eco de lo familiar y la ternura de lo olvidado, porque allí, bajo la sombra de un sauce de ramas largas y ondulantes, había jugado por primera vez con Lía cuando aún no entendía lo que era el tiempo, ni la pérdida ni la distancia, y al sentarse sobre la tierra blanda, rodeado de las mismas piedras y los mismos aromas, los recuerdos comenzaron a fluir sin esfuerzo. Como agua que ha estado esperando demasiado tiempo para correr, y Fael cerró los ojos y dejó que su memoria lo llevara de regreso a aquellos días de risa y juego, cuando todo era sencillo y el futuro no existía. Y se vio a sí mismo corriendo con torpeza sobre las hojas, cayendo y riendo, persiguiendo mariposas, escondiéndose tras los arbustos mientras Lía lo buscaba con una mezcla de paciencia y alegría que parecía infinita. Y entonces sintió algo en el pecho, una especie de presión suave pero insistente, como si algo dentro de él pidiera salir, no con violencia sino con una urgencia amorosa. Comprendió en ese instante que, por más que hubiera aprendido sobre luces interiores, sobre jardines ocultos y guardianes antiguos, aún no había aprendido a decirse a sí mismo lo que sentía. Aún no había honrado las palabras que le habían quedado atrapadas entre los latidos, y como si el viento lo animara, comenzó a hablar en voz baja, no para ser escuchado por otros sino para escucharse a sí mismo con claridad. Y nombró uno por uno los recuerdos hermosos que había vivido con Lía, los momentos en que ella lo abrazó cuando tuvo miedo, las veces que lo esperó en silencio cuando él se enojaba por algo que no comprendía, las palabras dulces que le había dicho sin buscar recompensa, y también nombró sus propias emociones, su gratitud, su ternura, su tristeza por la distancia, y entonces, sin buscarlo, comenzó a llorar, no con tristeza dolorosa sino con un llanto limpio, como el de la lluvia que cae sobre una tierra sedienta, y entendió que estaba soltando no a Lía, sino al dolor de no haberle dicho cuánto la amaba, cuán profundamente la admiraba, cuánto había aprendido de su forma de mirar el mundo. Y en medio de ese llanto manso, algo sucedió. Una pequeña brisa surgió desde el sauce y levantó suavemente una hoja seca que estaba a su lado.
haciéndola girar en el aire con una danza que parecía guiada por una voluntad invisible, y en ese instante Fael supo que Milu estaba allí, no como una figura visible sino como una presencia sutil, como una energía que habitaba en cada palabra pronunciada con verdad, y comprendió que cada vez que uno se atrevía a decir lo que sentía, por más simple o torpe que pareciera, una parte del tapiz del cielo se tejía, y que Milu no era una criatura externa, sino la manifestación del valor de abrir el corazón, del coraje de ser vulnerable sin miedo, de permitir que las emociones fluyeran como ríos sin cauce que buscan abrazar la tierra. Cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, Fael se sintió renovado, no porque algo externo hubiera cambiado, sino porque dentro de él había espacio ahora donde antes solo había nudos. Y con ese nuevo espacio vino también una ligereza que no conocía, una sensación de libertad que no consistía en poder ir a donde quisiera, sino en ser plenamente quien era, sin máscaras ni reservas. Y al levantarse y mirar el cielo, vio que algunas nubes tenían formas suaves que se deshacían con el viento. Y pensó que quizás esas eran las formas que Milu dejaba como rastro cuando alguien, en algún rincón del mundo, se atrevía a decir lo que sentía, y sonrió. Con esa sonrisa quieta que no necesita testigos porque nace de una comprensión íntima. El amanecer de aquel nuevo día no trajo consigo las claridades usuales ni el azul pulido de los días anteriores. El cielo se presentó cubierto de un velo plateado, como si un suspiro muy antiguo lo hubiese cubierto durante la noche. No había señales de lluvia, pero el aire tenía una densidad particular, una especie de espera suspendida que parecía haberse instalado entre las ramas de los árboles y el murmullo de los arbustos. Fael, aún envuelto en la quietud de su nido de hojas y musgos, abrió los ojos con una sensación extraña, como si algo que no terminaba de nombrarlo estuviera llamando desde lejos, no con urgencia, pero sí con una delicadeza persistente, de esas que no se imponen pero tampoco desaparecen si se las ignora. Se incorporó sin decir palabra, escuchando cómo su cuerpo dialogaba con el entorno, el crujido sutil de las ramas al moverse, el ritmo acompasado de su respiración al mezclarse con la brisa, los pasos suaves de otros animales a lo lejos, todo formaba parte de una sinfonía que no necesitaba director, pero que aún así sabía cuándo debía empezar. El bosque, aquel día, parecía otro. No en apariencia, pues los árboles conservaban su altura majestuosa y los senderos seguían zigzagueando entre helechos y raíces como siempre, pero sí en su resonancia. Como si el mismo espacio en el que había vivido desde que recordaba se hubiese desplazado apenas hacia una dimensión más profunda, más antigua, donde cada hoja caía con un sentido y cada sombra tenía una historia que contar. Fael comprendió que algo se avecinaba, no como una amenaza, sino como una revelación. Y sin pensarlo demasiado, dejó atrás su refugio y comenzó a caminar. No había trazado un rumbo fijo, pero cada paso lo llevaba hacia un claro al que no regresaba desde hacía muchas lunas, un lugar que en su infancia le parecía inmenso y que ahora, aunque más pequeño de lo que su memoria había registrado, conservaba la energía intacta de las primeras veces. Allí, en medio de ese círculo abierto entre los árboles, se encontraba un tronco hueco que alguna vez había sido casa de un viejo tejón sabio, y frente a él, una piedra plana y ancha donde los rayos del sol se posaban con especial intensidad, como si el cielo recordara ese sitio con cariño. Fael se sentó sobre la piedra, dejando que la calidez le envolviera el cuerpo, y cerró los ojos. En ese gesto no había intención de dormirse, sino de escuchar más allá de los sonidos.
A través del silencio, comenzó a oír una voz que no era voz, un susurro que no provenía de su mente ni del exterior, sino de un lugar intermedio, como si el viento hubiera aprendido a articular las palabras que uno aún no sabe pronunciar. Lo primero que comprendió fue que ese día no era como los demás, que en la memoria del bosque había fechas que no se contaban con números sino con sensaciones, con presencias. Y que aquel era uno de esos días marcados no por calendarios, sino por recuerdos compartidos entre las raíces, el cielo y los pequeños corazones que laten cerca de la tierra. El viento que soplaba entonces no era uno cualquiera, sino el viento del recuerdo, ese que, según las historias antiguas, recorría los bosques cada tanto para recordar a cada criatura cuál era su nombre verdadero. No el que usaban para llamarse a diario, sino aquel que les fue susurrado al nacer, el que solo la tierra y el cielo conocen y que habla de su esencia más profunda. Fue entonces cuando Fael recordó una escena que creía perdida, una noche muy lejana, cuando aún no caminaba con seguridad. Lía lo había llevado hasta ese mismo claro y le había enseñado a escuchar el viento. Pero no con los oídos, sino con el pecho. Le había dicho que, de vez en cuando, el viento volvía trayendo los nombres de aquellos que necesitaban recordar quiénes eran realmente, no lo que los otros veían de ellos, ni lo que ellos pensaban de sí mismos, sino lo que eran antes de los miedos, antes de las dudas, antes del ruido. En aquel entonces, Fael apenas había entendido las palabras, pero ahora, sentado en esa piedra, comprendía el sentido profundo de esa enseñanza. Respiró con calma, abriendo no solo los pulmones sino el corazón, permitiendo que el viento entrara en él no como una corriente pasajera, sino como una caricia que recorre cada rincón, despertando memorias dormidas en lo más hondo. Y sucedió. No de golpe, ni con espectacularidad, sino con la suavidad de lo inevitable. Una sensación le recorrió desde la base del cráneo hasta el centro del pecho, como si una melodía que había olvidado volviera a sonar dentro de él, y en ese momento supo su nombre. No el que todos pronunciaban, sino el verdadero. Fael, sí, pero no solo eso. Fael que mira adentro. Fael que recuerda a través de los silencios. Fael de luz susurrante. Cada fragmento era parte de un mismo todo, y aunque ninguno podía traducirse con exactitud al lenguaje cotidiano, juntos formaban una identidad completa, una certeza silenciosa. Y con ese nombre vino también una comprensión que lo estremeció sin asustarlo, el viaje que había emprendido, aquel del que aún no conocía ni la mitad de sus estaciones. No era solo un viaje de aprendizaje o de descubrimiento, sino un viaje de regreso a ese nombre, una vuelta a casa no en el espacio, sino en el alma. Cuando abrió los ojos, el claro había cambiado. O quizás era él quien ahora lo veía distinto. Las hojas brillaban con una luz interior que antes no percibía, los insectos dejaban trazos dorados al moverse, y una mariposa blanca volaba cerca con un ritmo que parecía seguir la melodía que él aún escuchaba dentro. No supo cuánto tiempo permaneció allí, pero al levantarse, lo hizo con la certeza de que debía compartir aquello con alguien. No porque necesitara ser comprendido, sino porque entendía que los regalos del viento solo se completan cuando se comparten. Pensó en Lía, en su forma de caminar con los hombros abiertos, en la manera en que sus ojos se posaban sobre las cosas pequeñas con una ternura que lo había marcado desde siempre. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que ella estaba cerca, no como un recuerdo, sino como una presencia real. Y mientras regresaba por el sendero que lo llevaría al corazón del bosque,
comprendió que, quizás, ella también estaba escuchando su verdadero nombre desde donde estuviera. El resto del día lo vivió en un estado de extraña ligereza, como si el peso del mundo se hubiera desplazado apenas lo suficiente para permitirle caminar con otra soltura. Y aunque nada extraordinario ocurrió en términos visibles, cada gesto que realizaba, al beber agua de un charco limpio, al acomodar una rama caída, al mirar con atención una flor que se abría al sol, contenía una atención distinta, una dedicación sagrada. La mañana siguiente llegó sin previo aviso, como lo hacen las revelaciones que no golpean la puerta sino que se deslizan por los resquicios de la conciencia mientras uno duerme. El canto de los pájaros no fue más intenso que otros días, pero Fael lo sintió distinto, como si en cada trino hubiera una llamada disimulada, un eco suave que no le pedía acción inmediata pero sí una disposición especial. Una apertura a lo que no se ve. No se levantó de golpe como otras veces, sino que permaneció un largo rato tendido entre las hojas, con los ojos abiertos y el cuerpo quieto, escuchando no tanto con los oídos sino con la piel entera. Como si el bosque entero hubiera adoptado una respiración pausada, profunda, y él estuviera intentando acompasarse a ese ritmo ancestral. Sabía que algo cambiaría ese día, no porque lo deseara ni porque tuviera una intuición definida, sino porque su cuerpo, su mente, su memoria reciente. Todo en él se comportaba como si estuviera a punto de recordar algo que aún no sabía que había olvidado. Se puso en marcha sin un rumbo establecido, guiado únicamente por la dirección del viento que se colaba entre los árboles como un narrador silencioso. El bosque, aunque igual en apariencia, parecía haber despertado de un sueño distinto, como si durante la noche hubiera sido recorrido por historias antiguas que habían dejado un perfume suspendido entre las ramas. Fael avanzó entre los senderos sin apuro, observando con especial atención las pequeñas señales. El zorro que lo miró fijamente antes de desaparecer entre los matorrales. La mariposa de alas transparentes que sobrevoló su cabeza durante varios minutos. Los círculos concéntricos que se formaban en un charco sin que nada visible los provocara. Todo parecía dispuesto con una intención delicada, como si el universo mismo hubiera decidido tenderle una red de símbolos para guiarlo sin forzarlo. Después de una larga caminata, llegó a un sitio que no reconocía del todo, aunque algo en él le resultaba extrañamente familiar. No había estado allí antes, al menos no en sus recuerdos conscientes, pero el corazón le latía como si regresara a un lugar amado desde siempre. Era un claro amplio, rodeado de árboles curvados hacia adentro, como si las ramas quisieran abrazar el centro. En medio, una pequeña elevación cubierta de musgo formaba una especie de alfombra viva donde crecían flores diminutas, casi translúcidas, que se mecían con el más leve soplo. El aire era más denso allí, no en el sentido del calor o la humedad, sino en cuanto a la carga invisible de significados. Fael sintió que debía arrodillarse, no por devoción religiosa sino por respeto instintivo, por esa reverencia que brota sola cuando uno se encuentra ante algo mayor que sí mismo, pero también amorosamente cercano. Una figura emergió entre los árboles con el sigilo propio de quien lleva mucho tiempo caminando sin ser visto. No era un animal ni una criatura como las otras que habitaban el bosque. Era más bien una forma, una presencia envuelta en hojas y luz, cuya silueta parecía cambiar sutilmente con cada parpadeo. Fael no sintió miedo, sino una mezcla de ternura y sorpresa. Aquella figura, que pronto supo sin palabras que se llamaba Arne, el guardián de las raíces,
Le habló no con sonidos sino con imágenes que aparecían dentro de su mente como recuerdos implantados. Árboles creciendo en cámara lenta, ríos formando curvas alrededor de piedras milenarias, semillas susurrando desde lo más hondo de la tierra. Arne no era una criatura física, sino una manifestación del bosque mismo, una de las formas en que la conciencia del lugar decidía mostrarse a quienes estaban preparados. Sin necesidad de explicaciones, Fael entendió que se encontraba en el jardín de las raíces que sueñan, un lugar que solo se revelaba a quienes habían recordado su nombre verdadero. Allí, bajo la superficie que parecía sencilla y cubierta de musgo, vivían las raíces de los árboles más antiguos del bosque, pero no enredadas al azar, sino formando una red viva que funcionaba como un gran corazón subterráneo. Cada raíz, además de absorber agua y sostener el tronco, albergaba un fragmento de memoria del mundo. Y ese día, Arne lo había guiado allí para mostrarle una parte de esa memoria que le concernía. Fael fue invitado a acostarse sobre el musgo. Cerró los ojos y, apenas lo hizo, sintió como su espalda se conectaba con una vibración profunda. No era una sensación táctil ni visual, sino algo más parecido al reconocimiento emocional que se siente al ver una escena conocida en un sueño. La tierra comenzó a contarle cosas, imágenes de un tiempo muy anterior a su nacimiento, de una época en la que los animales del bosque se reunían en círculos para tomar decisiones que afectaban a todos, de cuando los árboles hablaban en voz alta y los arroyos respondían en verso. Le mostraron una época en la que los seres que ahora parecían solo leyenda caminaban por esos mismos senderos dejando rastros de música, de luz, de enseñanza. Fael vio como uno de aquellos antiguos, una liebre de orejas larguísimas y ojos plateados, entregaba a una pequeña comunidad un objeto dorado con forma de espiral, el corazón del recuerdo, capaz de resonar con las memorias profundas de todo lo que había vivido en el bosque. Aquel objeto había sido enterrado cuando la armonía se rompió, cuando los animales comenzaron a olvidarse de su nombre verdadero y empezaron a actuar por miedo o por poder. Nadie supo más de él, pero las raíces sí lo recordaban, y ahora, a través de Fael, estaban preparadas para revelar su ubicación. El jardín no era solo un espacio de contemplación, sino una entrada a esa red subterránea de sabiduría viva, y Arne, al revelarlo, lo estaba nombrando guardián temporal de ese secreto. Fael abrió los ojos. Arne ya no estaba. En su lugar, un suave temblor recorría la tierra, apenas perceptible, como si las raíces aplaudieran sin hacer ruido. Durante horas permaneció allí, sin moverse, dejando que esa energía entrara y saliera de él con cada respiración. No tenía claro qué debía hacer con toda esa información, pero tampoco sentía la urgencia de saberlo de inmediato. Había comprendido algo más importante, que todo conocimiento verdadero no se recibe de una vez, sino que se despliega como una flor paciente, como una historia que se cuenta a lo largo de muchas noches, en voz baja. Junto al fuego. Al ponerse de pie, notó que las flores del jardín brillaban con más intensidad y que una de ellas, una flor de 5 pétalos azulados, se había posado sobre su lomo sin que él lo advirtiera. No era una flor cualquiera, sino un fragmento vivo del jardín, un testigo silencioso que llevaría consigo para recordar lo vivido y para guiarlo hacia lo que vendría. Apenas despertó, Fael sintió que algo, aún más hondo que el viento que recordaba nombres, vibraba en su interior como un núcleo silencioso que cobraba vida. La flor azul que había obtenido en el jardín de las raíces lo acompañaba, posaba con suavidad en su lomo,
y su presencia irradiaba un resplandor sereno que no solo iluminaba su pelaje sino también su conciencia. El bosque estaba envuelto en un silencio expectante, el mismo que había percibido en otros momentos importantes, pero ahora la sensación era más intensa. Como si la naturaleza misma hubiese sostenido el aliento durante toda la noche, conteniendo algo que estaba por desvelarse en sus fauces. Al incorporarse, sintió las raíces del roble que protegía su madriguera transmitiendo un latido tranquilo, conectándolo con todo el bosque, y comprendió que ese día no nacía de nuevo, sino que regresaba a su origen más profundo, a una resonancia que enlazaba su destino con el corazón del recuerdo, esa reliquia simbólica que las raíces habían revelado en el jardín. Sin prisa, emprendió el camino hacia la parte más antigua del bosque, un sector apenas conocido por los animales. Un valle ensombrecido por árboles cuyos troncos se hacían infinita ramificación cuando las raíces querían guardar un secreto. Caminó lento, con la atención afinada, como si cada pisada fuera una pregunta delicada dirigida al suelo, al aire, a la memoria viva que se extendía bajo sus patas. El canto de un mirlo lo acompañó, distanciado pero cercano, creando un contrapunto suave a la cadencia de su corazón. A lo lejos, el arroyo murmurante le susurró confidencias, babas de historias antiguas, de rituales olvidados, de pactos sellados con la savia y el polvo de los primeros brotes. Mientras avanzaba, sintió una presión leve pero persistente, como si dentro de su cintura el corazón lo empujara a tomar una ruta que no estaba trazada. Y le reveló que debía encontrar un claro en el que las raíces emergían a la superficie, formando un círculo casi perfecto en torno a una piedra lisa y achatada. Recordó el dibujo del mapa antiguo, esas líneas finas que delineaban lugares que parecía imposible que existieran en el bosque, pero que ahora, gracias a la flor azul y el corazón del recuerdo compartido con las raíces, cobraban realidad. Siguió señales sutiles, una grieta en una roca, un musgo que cambiaba de color, un zumbido apenas perceptible que lo orientaba hacia el sitio. Cuando por fin llegó, supo, sin dudar, que estaba en el lugar de la reliquia. El círculo de raíces emergentes rodeaba la piedra como brazos protectores, y al centro, un pequeño hueco se abría, oscuro, profundo, tan antiguo como el bosque mismo. La flor azul brillaba con intensidad mayor, como si supiera que ese era su destino, y Fael, con reverencia, se inclinó y colocó la flor sobre la piedra, en el centro del círculo, donde las raíces convergían. En ese acto silencioso, sucedió algo sutil pero poderoso. Las raíces pareció que exhalaban un suspiro colectivo, y una luz tenue emergió del hueco, iluminando el claro con un resplandor dorado que no lastimaba, sino que abrigaba el alma con la promesa de un vínculo renovado con el pasado y el futuro. Fael sintió que su cuerpo se llenaba de un calor sereno, una corriente que lo enlazaba con las raíces, con la piedra, con el corazón del recuerdo, que palpitaba con ritmo suave pero seguro. Vio en su mente escenas efímeras, los antiguos guardianes reuniéndose al calor del fuego, celebrando pactos que sostenían la armonía del bosque, luego, paisajes quebrados por el olvido, cicatrices de conflictos y silencios. Finalmente, la flor azul simbolizando la restauración, un anillo de luz que volvía a conectar lo disperso. No había palabras, solo una emoción profunda que expandía su pecho y le recordaba que él, pequeño zorrito, se hallaba ahora en el centro del relato de aquel lugar sagrado, con una misión que no conocía del todo, pero que su espíritu comenzaba a entender. Tras unos largos minutos,
el resplandor se apagó con la misma calma con que había aparecido, y las raíces descendieron nuevamente al nivel del suelo, cerrando la grieta, protegiendo lo sacramental. Fael recogió la flor azul, ya marchita en su belleza, pero aún resplandeciente en esencia, y la guardó junto a su pecho con ternura. Sabía que su viaje continuaba, pero ahora llevaba consigo la reliquia viva, el lazo reparado con el corazón del recuerdo y la certeza de que el bosque estaba consciente de su paso, de su compromiso y de su voluntad de proteger. El amanecer se deslizó entre las ramas con una suavidad que parecía anticipar la transición que el corazón de Fael estaba comenzando a percibir. La luz, por momentos más pálida y difusa que de costumbre, no proyectaba sombras duras ni perfiles definidos. Más bien parecía pintar todo lo que tocaba con una capa de incertidumbre melancólica. Como si el bosque entero estuviera entrando en un estado de memoria profunda. Uno de esos momentos que no se explican sino que se atraviesan. Fael despertó con una sensación de gravedad tranquila, como si una parte de él ya supiera que ese día marcaría un cambio decisivo en su travesía, no a través de grandes descubrimientos o revelaciones deslumbrantes, sino por una verdad que se filtraría lentamente en su conciencia, como el agua que penetra la tierra y, sin alterar la superficie, transforma su interior. Salió de la madriguera sin apresurarse, con pasos que no obedecían a un impulso, sino a una atracción serena hacia lo desconocido. El bosque no emitía los sonidos habituales. No se escuchaban los trinos juguetones de los pájaros ni el susurro del viento entre las hojas. Incluso las ramas parecían haber hecho un pacto de silencio. Pero no era un silencio opresivo, sino uno que contenía algo, como si estuviera esperando que Fael lo descifrara. Caminó entre árboles que ahora le resultaban menos familiares, no por su forma o color, sino por la manera en que lo observaban. Sí, era una percepción nítida. Los árboles lo observaban, no como entidades ajenas, sino como testigos de su historia. Como si reconocieran en él la manifestación de una antigua promesa que alguna vez fue sembrada en la tierra y ahora, por fin, había brotado. Después de un tiempo impreciso de andar, llegó a un claro que no figuraba en ningún mapa, ni siquiera en aquellos dibujados por los pájaros sabios o tallados en la corteza por los ciervos más viejos. Era un espacio amplio, enmarcado por árboles retorcidos cuyas ramas no se alzaban hacia el cielo, sino que descendían, formando arcos curvados como costillas de un animal dormido. En el centro, una laguna circular reflejaba el cielo sin que una sola hoja perturbara su superficie. Fael sintió que debía acercarse, no por curiosidad, sino por una necesidad profunda de encontrar algo que había estado buscando sin saberlo. Cuando se detuvo frente a la laguna, notó que su reflejo no lo imitaba con exactitud. El zorro que aparecía en el agua era ligeramente más joven, con una expresión aún más ingenua, como si representara una versión de sí mismo que se había extraviado en algún rincón del tiempo. De pronto, la superficie comenzó a vibrar, no con violencia sino con una suavidad que apenas era perceptible, y el reflejo se transformó. Ya no era Fael quien lo miraba, sino su madre. No como él la recordaba, envuelta en las brumas de la infancia, sino como ella verdaderamente había sido, fuerte, luminosa, con una mirada que contenía todas las estaciones. La imagen no hablaba, pero su sola presencia desencadenó una corriente de recuerdos que se arremolinaron en el pecho del zorro. Las caminatas bajo la lluvia cuando apenas sabía mantenerse en pie. Los cuentos susurrados al oído en noches sin luna. Las despedidas que no supo que eran despedidas hasta que fue demasiado tarde. Sintió como algo se quebraba dentro,
no como una ruptura trágica, sino como un muro que se derrumba para revelar un jardín secreto. Y entonces comprendió que aquella laguna no era una laguna común, sino el centro del llamado Bosque del Eco Roto, un lugar mítico que los más viejos mencionaban en susurros, un sitio donde los ecos de lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que aún permanece, se encontraban. El eco roto no era un sonido, era una presencia. Era la sensación de que algo te había hablado hace mucho tiempo, pero que por algún motivo no lograste escucharlo. Y ahora, en ese momento suspendido, Fael se volvía capaz de oírlo. No con los oídos, sino con la parte más antigua de su alma. Escuchó los suspiros de su madre, las advertencias suaves de los viejos robles, los gritos de alegría de amigos que ya no estaban, las promesas que él mismo se había hecho cuando aún era demasiado joven para cumplirlas. Todo eso formaba un canto largo, doloroso y hermoso, que lo envolvía como una bufanda tejida con hilos de viento y luz de otoño. Lloró, sí, pero no con tristeza, sino con una especie de gratitud que solo puede sentir quien ha encontrado, en medio de una búsqueda incierta, una pieza de sí mismo que creía perdida. Pasó horas, o quizás apenas minutos, allí, sumido en ese silencio elocuente, hasta que la imagen en el agua se desvaneció con la misma calma con que había aparecido, y el reflejo volvió a ser el suyo. Pero ahora no era el mismo. Había en sus ojos una claridad nueva, no necesariamente alegre, pero sí más profunda. Era la mirada de quien ha entendido que para avanzar no basta con caminar hacia adelante, sino que hay que volver con respeto hacia lo que quedó atrás, nombrarlo, abrazarlo y permitirle descansar. Cuando se incorporó y dio media vuelta, los árboles se inclinaron apenas, en un gesto que no pudo saber si era despedida o aprobación, pero que le recordó que todo lo vivido quedaba grabado no solo en él, sino en el bosque. Como una historia que se sigue contando incluso cuando ya nadie la repite en voz alta. El viaje de regreso fue silencioso pero distinto. Los caminos parecían más abiertos, menos hostiles, como si al haber sanado una parte de su historia, el bosque también hubiera cedido en su resistencia. Un grupo de luciérnagas lo acompañó durante un tramo, bailando en espiral sobre su cabeza, y un búho, posado en lo alto, giró su cabeza en señal de reconocimiento. Esa noche, al llegar a su madriguera, no sintió la urgencia de dormir ni de pensar en lo que vendría. Cuando el cielo comenzó a teñirse de un azul crepuscular, Fael supo que sus pasos lo iban a guiar hacia un momento que marcaría de forma significativa su papel en el bosque de los susurros. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente, y los rayos dorados se filtraban entre las hojas, arrojando sombras alargadas que parecían danzar al compás de una melodía inaudible. El pequeño zorrito se sintió impulsado a dirigirse hacia la vieja encina que se erguía en el centro del bosque antiguo. Un árbol monumental cuyos 4 brazos principales se extendían hacia el cielo como los bastones de un sabio anciano. Fael nunca había sido convocado allí antes, pero sentía en su interior una resonancia, un llamado respetuoso y potente que le decía que había llegado el momento de reunirse con aquellos que, al igual que él, habían sido llamados para mantener la armonía del lugar. Al llegar, la escena era solemne y serena, las criaturas más longevas del bosque, un ciervo de cornamenta plateada, un búho de plumas negras salpicadas de blanco, una tortuga cuyo caparazón mostraba líneas como mapas antiguos, y un tejón de mirada profunda, se encontraban en círculo alrededor de la encina. No emitían sonido,
Estaba claro que el ritual que se iba a desarrollar era uno de esos que no requieren palabras, sino una presencia consciente, una conexión que se tejía sin prisas ni gestos estridentes. Fael se acercó con respeto, sintiendo que sus patas lo sostenían firme, pero su corazón palpitaba con la mezcla sagrada de reverencia y deseo de pertenencia. Los antiguos se volvieron hacia él, uno por uno, y aunque no hablaron, Fael entendió que debía colocarse en el centro del círculo, como si él mismo fuera un puente entre generaciones, entre la semilla que germina y la copa que alcanzó las nubes. El ciervo plateado, con movimientos lentos y majestuosos, bajó la cabeza y frotó su hocico contra el suelo frente a Fael, un gesto que significaba bienvenida y reconocimiento. Luego, el búho bajó de una rama y dejó caer una pluma blanca sobre el lomo del zorro, mientras la tortuga exhalaba una brisa suave que estremeció las hojas y agitó un poco el musgo bajo sus pies. El tejón, por su parte, dejó sobre la piedra una pequeña semilla pálida, redonda, casi perfecta en su sencillez. Cada objeto, cada gesto, contenía en sí un fragmento de la historia del bosque. La pluma blanca representaba la sabiduría que viaja con el viento, pero también la memoria que nunca olvida, la semilla, el futuro y la responsabilidad de cuidar lo que aún no ha nacido. Fael sintió un calor brotar desde su pecho, como una luz interior que se expandía con ternura y solemnidad. Tiempo después, aunque en aquel espacio el tiempo no parecía medirse en minutos o segundos, sino en niveles de conciencia alcanzados. El ciervo se apartó y señaló con su cornamenta hacia cada horizonte visible desde la encina. Al norte, el arroyo que conservaba la memoria del agua. Al este, los prados donde las flores olvidadas aún conservaban su canto. Al sur, los árboles jóvenes que podrían convertirse en guardianes. Al oeste, la loma donde se alzaba la luna cada noche completa. Fael comprendió que ese gesto era una indicación, una invitación para explorar, para cuidar y para aprender de cada región, pues no bastaba con amar al bosque en su totalidad, sino a cada rincón con sus propios dones y desafíos. La tortuga se acercó entonces y, con su voz pausada y profunda, murmuró en la mente de Fael, no en palabras escritas, sino en una cadencia armónica, algo que entendió sin esfuerzo. La armonía se sostiene cuando entendemos que somos múltiples en un solo cuerpo, que nuestro deber es cuidar las partes para sostener el todo. Mientras esa sensación tardaba en asentarse, el viento comenzó a jugar alrededor de la encina, levantando en remolino pequeñas piedritas, hojas y semillas, como si el bosque celebrara ese momento con un baile sutil. El tejón se levantó, se colocó frente a Fael y con un gesto, un pequeño toque en su pata, le entregó la semilla, que sintió vibrar como si contuviera vida. Comprendió entonces que esa semilla era un símbolo, pero también un reto. Debía buscarla un lugar donde sembrarla, donde pudiera germinar en armonía con su propósito, donde su crecimiento simbolizara lo vivido y lo aprendido, donde se convirtiera en testimonio de que un solo acto, bien hecho, puede transformar el bosque entero. Con la semilla guardada con cuidado bajo su pelaje, Fael se despidió en silencio de los 4 sabios, y al darse vuelta, se encontró con un claro que se extendía hacia el valle, donde la última luz del día pintaba todo con tonos dorados. Allí, sintió que su propio viaje iniciaba otra etapa. Ya no era un viajero solitario, sino un guardián en ciernes. Parte de un consejo más amplio que hablaba en silencio y actuaba con la precisión silenciosa de la naturaleza misma. Sabía que cada paso debía ser consciente, cada decisión, un acto de cuidado,
que ahora llevaba dentro no solo recuerdos sanados, sino también la responsabilidad de cuidar la semilla, de encontrar su lugar, de ser parte activa en el equilibrio vivo del bosque. La noche se había instalado con un susurro sereno y prolongado, desplegando un manto oscuro salpicado de estrellas que parecían parpadear al ritmo de un latido lejano, como si cada punto lumínico guardara dentro su propio secreto. El bosque de los susurros adquiría entonces una cualidad distinta, más íntima y profunda, donde el murmullo de las hojas se convertía en canto y el eco de los pasos resonaba con una presencia sagrada. Fael despertó en su madriguera, sintiendo tan adentro una inquietud luminosa, esa sensación que precede algo importante, como si el mismo aire hubiese adelgazado para dejar pasar una invitación invisible. La semilla que había recibido durante el consejo descansaba cerca de su corazón, guardando en su forma pequeña el peso de un compromiso que todavía no terminaba de comprender del todo, y Fael, antes de levantarse, permitió que su mente repitiera el círculo solemne del encuentro, recordando la bienvenida del ciervo, la pluma, la brisa amable de la tortuga y la semilla sembrada por el tejón, sintiendo como cada gesto había reconsiderado su lugar en el bosque, pero también su responsabilidad para con él. Al salir al claro junto a la entrada de su madriguera, Fael notó que una suave llovizna mojaba las hojas y desprendía aromas intensos y levemente terrosos, recordándole las primeras lluvias de primavera. La tierra olía a renovación y los árboles parecían exhalar un aliento de alivio. Pero no era una lluvia común, porque las gotas caían en silencio, sin formar charcos ni salpicar los charcos existentes. Era como si la noche misma se limpiara para dejar paso a una claridad aún más profunda. Y en ese ambiente, Fael sintió que debía dirigirse al arroyo murmurante, un lugar donde el agua no solamente corría, sino que recogía las historias del bosque y las devolvía transformadas, purificadas por el movimiento constante. No sabía por qué, solo tenía la certeza de que algo aguardaba allí. Caminó con los sentidos despiertos, no solo los oídos, los ojos o la piel, sino su sensibilidad entera, dejándose llevar por una intuición que, aunque no articulaba órdenes, lo empujaba con firmeza serena. El bosque a esa hora estaba envuelto en una niebla ligera, y la luz, escasa, provenía de las luciérnagas que surgían aquí y allá, generando puntitos de brillo que parecían recordar estrellas caídas. Fue en ese momento que sintió la primera piedra del camino, una melodía que subía desde el arroyo hasta el claro donde estaba, una variación suave del murmullo habitual, como si el arroyo le hablara por su nombre. Y cuando llegó, lo encontró exactamente donde lo esperaba, en un recodo del lecho. El agua parecía detenerse en un remanso circular que reflotaba las nubes de la noche como un espejo vivo sin ondulaciones. Fael se acercó y vio que en la orilla opuesta había una figura, una nutria de pelaje oscuro y ojos profundos, que lo observaba en silencio, sin moverse, como si una barrera invisible la separara de él. La nutria habló en una voz que no era voz, que era un torrente de imágenes y sensaciones, transmitiendo que su nombre era Naira, guardiana del arroyo y protectora de sus memorias, y que lo había convocado para enfrentar la prueba del murmullo. No era una prueba para medir su fuerza o su valor, sino para descubrir su capacidad de escuchar verdaderamente, porque muchas veces se escucha con los oídos, pero no con el corazón. Y el arroyo guardaba secretos olvidados que solo se revelaban a quien supiera entregarse sin reserva. Fael lo comprendió sin cuestionarlo y, sin vacilar, cruzó el lecho, sumergiendo sus patas en el agua fría y clara que no se movía.
Cada paso generaba una vibración en la superficie, un eco tenue que parecía resonar en su pecho, y mientras avanzaba, veía reflejadas escenas no suyas, antiguas celebraciones en la orilla, animales danzando bajo la luna, hojas llevadas por la corriente como barcos en un mar de recuerdos. Al llegar al centro, donde el remanso mantenía el agua en quietud absoluta, se detuvo y respiró profundo, permitiendo que la melodía del arroyo lo atravesara. Le habló su madre, recordó la bienvenida del consejo, el ayelomimesis del bosque, la semilla que portaba. La nutria, con gentileza, lo acompañó sin pronunciar palabra, dejando que él mismo descubriera que la prueba no era enfrentar algo externo sino recibir lo que el bosque, el agua y el pasado le devolvían. De pronto, una imagen se alzó en el remanso, él mismo, pequeño, asustado, solo, separado del consuelo de su madre. Ocurrió entonces un torrente de emociones que se agolpaban en su pecho, pero el arroyo no rompió su calma. Fael habló con voz suave, diciéndole al agua que comprendía, que reconocía, que aceptaba ese fragmento de su historia sin juzgarla ni negarla, y al hacerlo, dio como la superficie dejó de reflejar sombras y comenzó a irradiar una luz suave, como si un velo se levantara y el agua revelara una claridad distinta. Naira se inclinó, y su pelaje brilló con un tono azul profundo, señal de que la prueba había sido superada, no porque Fael gritara o hiciera algo extraordinario, sino porque se atrevió a mirar con el corazón, sin negaciones ni distracciones. Al regresar, la nutria le entregó un guijarro redondo y pulido, cálido aún, no caliente, sino vibrante, y le explicó que ese guijarro era un fragmento del arroyo, una promesa de escucha interna, cada vez que la duda, el miedo o el silencio lo invadieran, debía sostenerlo en su pata, sentir su pulso y recordar la claridad que encontró al aceptarse con todo lo que llevaba dentro. Fael guardó el guijarro junto a la semilla, sintiendo que en su madriguera tenía ahora un santuario, un sitio para honrar los vínculos, los recuerdos y el compromiso, y comenzó a caminar de regreso con una ligereza renovada, porque una parte de él se había ido y otra había regresado, más entera y sagrada. Desde el preciso instante en que cruzaron el umbral del claro de las 7 copas, un lugar sagrado envuelto por árboles tan altos que sus copas se entrelazaban como los dedos de gigantes dormidos, Argón y la comitiva sintieron un silencio diferente, un silencio que no era ausencia de sonido, sino la presencia densa de algo más profundo. Como si cada hoja susurrara secretos antiguos y cada raíz palpitara con la memoria del mundo. El aire tenía una densidad aromática y tibia, una mezcla de savia vieja, musgo húmedo y corteza quemada por soles lejanos, lo que provocó a los viajeros una sensación a la vez reconfortante y desconcertante. Como si el tiempo allí se doblara hacia adentro y lo que era pasado o futuro se abrazara sin conflicto en el presente. El anciano búho Ildrom, que caminaba siempre unos pasos detrás de Argón con el andar parsimonioso de quienes han aprendido a mirar antes de hablar, alzó una de sus plumas hacia el cielo filtrado por las ramas y dijo con voz tan baja que parecía un eco: aquí, los árboles no solo crecen, aquí, recuerdan. Nadie respondió. No porque no comprendieran, sino porque sus cuerpos mismos parecían estar empezando a recordar algo también, como si una parte escondida de sus células reconociera ese lugar no por haberlo visto antes, sino por haberlo sentido en la médula ancestral del mundo, como si las historias que vivían bajo la tierra empezaran a cantar por debajo de sus pies. Argón sentía una presión tibia en el centro del pecho. No era dolor ni angustia,
pero sí una especie de urgencia suave, como si su corazón quisiera sintonizarse con un latido mayor. Desde que el viaje había comenzado, muchas veces había sentido maravilla, y otras tantas veces temor, pero esto era distinto. Era como si todas las aventuras anteriores hubieran sido solo un ensayo general para esta escena. En el centro exacto del claro, donde 7 raíces inmensas se trenzaban formando un círculo perfecto, se erguía una piedra translúcida, casi como de sal, que irradiaba un fulgor pálido y constante. Ninguno de los animales osó acercarse. No hacía falta que alguien diera una orden. Todos sabían, por una comprensión más antigua que el lenguaje, que aquel lugar no pedía permiso ni imponía reglas, simplemente era, y uno debía estar a la altura de ese ser. Fue entonces cuando la tierra vibró apenas. No un temblor que derribara, sino un suspiro largo que ascendía desde las entrañas del mundo y les recorría la columna, como si el suelo exhalara luego de siglos guardando la respiración. Las raíces comenzaron a emitir un murmullo apenas audible, como si hablaran entre ellas en un idioma sin vocales, y poco a poco, de ese murmullo surgió una voz grave, profunda y amorosa. Como la voz de una madre que narra un cuento sabiendo que su hijo está por dormirse. Y aunque la voz no tenía boca ni forma, todos supieron que venía de la piedra. Y aunque la piedra no tenía ojos, todos sintieron que estaban siendo mirados con compasión y ternura infinitas. La voz dijo: habéis llegado sin perderos, aunque os hayáis desviado. Habéis buscado sin saber que, aunque todo estaba ya en vosotros. Escuchadme, no con los oídos, sino con la memoria más vieja que os habita. Yo soy el recuerdo de todo lo viviente. Soy la raíz que conecta el primer brote con el último aliento, el puente invisible entre el animal que sueña y el árbol que permanece. En ese momento, muchos de los animales, incluso los más valientes, cerraron los ojos. No por miedo, sino porque la belleza de aquellas palabras les quemaba por dentro con una calidez que los desarmaba. Era como si alguien pronunciara, al fin, las palabras exactas para nombrar aquello que ellos nunca habían sabido cómo decir: el deseo de pertenecer, de entender, de ser parte de algo más grande y más verdadero. Argón sintió que se le aflojaban las rodillas, pero no cayó. Su cuerpo permaneció firme porque algo en su interior se mantenía erguido, como un hilo de luz que lo sostenía desde adentro. Y entonces, en medio de aquel claro encantado, comprendió algo que ninguna instrucción, ningún mapa, ninguna criatura le había dicho: que el viaje no era hacia adelante, sino hacia abajo, no hacia el descubrimiento, sino hacia el reconocimiento. Comprendió que las voces de las criaturas que había conocido no eran pistas de una búsqueda externa, sino espejos que le devolvían partes de sí mismo. El viento no había sido guía, sino reflejo. La sombra no había sido obstáculo, sino puerta. La piedra entonces le habló directamente: Argón, pequeño entre los pequeños, hijo de viento y de coraje, ¿quieres ver con los ojos que ven sin mirar? ¿Estás dispuesto a perder la forma que conoces para abrazar la verdad que no se puede nombrar? No hubo duda en su corazón. Aunque sentía un vértigo suave como el de los sueños que están por cambiar, asintió con la cabeza, y al hacerlo, la luz de la piedra se intensificó suavemente, como una aurora que florece desde adentro del mundo. Las raíces comenzaron a latir con una cadencia rítmica, y todo el claro pareció expandirse, no en espacio, sino en significado. Entonces, Argón fue envuelto por un resplandor ámbar que no cegaba,
sino que revelaba. No desapareció. No fue transportado. Lo que ocurrió no fue movimiento, sino ampliación. De pronto, supo cosas. No porque se las dijeran, sino porque las recordó. Vio como el primer lago nació del llanto de una piedra, como el fuego aprendió a cantar antes de aprender a quemar, como las primeras alas no fueron para volar, sino para abrazar el cielo desde la tierra. Vio a los antepasados de todos los animales, sus gestos, sus cantos, sus errores y su ternura. Vio el primer miedo y la primera esperanza. Y entre todo eso, vio su propio rostro reflejado en una gota antigua que aún no había caído. Cuando la luz se apagó, Argón no era el mismo, pero tampoco era otro. Simplemente era más. Había recuperado partes suyas que el tiempo y el miedo le habían escondido. No se volvió más grande ni más sabio a los ojos del mundo, pero los que lo miraban ahora lo hacían con una nueva reverencia, como quien reconoce en alguien el eco de una canción que creía olvidada. La voz se despidió sin palabras. Solo un último murmullo en las raíces, un suspiro cálido en el viento, y la piedra volvió a su luz tenue. Después de lo que parecía un tiempo suspendido entre la realidad y un sueño más antiguo que la memoria misma, Argón y sus compañeros siguieron adelante con la certeza renovada de que el mundo era un vasto tapiz de voces entrelazadas, de historias que resonaban unas dentro de otras como los ecos en una caverna inmensa, que nunca terminaba. La sensación que pesaba en el pecho de Argón, aquella urgencia tibia y al mismo tiempo poderosa que había sentido en el claro de las 7 copas, ahora crecía con cada paso, como si el destino no fuese un lugar al que llegar, sino una verdad que debía ir emergiendo desde lo profundo del ser. En ese trayecto, la quietud ya no era ausencia, sino la condición necesaria para escuchar el murmullo perpetuo del universo que les rodeaba. Porque entendieron que para conocer el mundo primero debían aprender a escuchar sus silencios. En el bosque que ahora se abría ante ellos, más allá del claro sagrado, los árboles cambiaban de forma y color con cada instante que pasaba, como si fueran seres vivos que bailaban al ritmo de un lenguaje secreto que solo las almas sensibles podían descifrar. Las hojas emitían un brillo suave, iridiscente, que parecía flotar entre la penumbra y la luz, y los troncos se retorcían en curvas imposibles que desafiaban la geometría del mundo material. A cada paso, el suelo respondía con una sinfonía de texturas y aromas que despertaban en cada uno de los viajeros recuerdos dormidos, como si el bosque, vivo y consciente, se empeñara en que no olvidaran su origen común. La interconexión sagrada entre todas las criaturas y la tierra que pisaban. Argón, con su mirada profunda y atenta, sentía como la voz interior que desde hacía días lo guiaba se hacía más clara, más firme, aunque sin perder ese misterio que convierte cada revelación en un nuevo comienzo. Era un llamado hacia adelante, sí, pero también un regreso hacia adentro, hacia la esencia intangible que da sentido a todo lo visible. No era un viaje de conquista o poder, sino una travesía para restituir el equilibrio, para sanar heridas ancestrales que el tiempo y la indiferencia habían dejado abiertas. El viento jugaba con las fibras de su pelaje, como si quisiera acariciarlo, y al hacerlo traía consigo fragmentos de canciones olvidadas, melodías que alguna vez fueron himnos de esperanza y ahora necesitaban ser recordadas. Mientras caminaban, los animales compartían silencios cargados de significado y miradas que decían más que 1000 palabras. Cada uno había experimentado transformaciones profundas, y aunque sus cuerpos seguían siendo pequeños y frágiles,
Sus espíritus habían crecido hasta ocupar espacios de sabiduría que solo el encuentro con el misterio puede otorgar. La liebre Mina, siempre inquieta, había aprendido a detenerse para ver el mundo con ojos nuevos. El zorro Ebal, que antes vivía en sombras y dudas, ahora irradiaba una calma luminosa, y la tortuga Sila, portadora de historias antiguas, caminaba con la paciencia sabia de quien sabe que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Una noche, al pie de un río que reflejaba un cielo de estrellas que parecían palpitar como faroles distantes, Argón sintió la necesidad de hablar. No para buscar respuestas, sino para compartir la luz que ahora sentía arder dentro de su pecho. Reunidos en círculo, rodeados por el murmullo constante del agua y el susurro de los árboles, comenzó a narrarles lo que había experimentado en el claro de las 7 copas. No como un relato cualquiera, sino como un canto que debía ser tejido con cuidado, para que cada palabra fuera semilla y no solo eco. Describió la piedra luminosa, la voz que era a la vez suave y profunda, la revelación que lo hizo sentir parte de un todo invisible y eterno, y cómo esa experiencia le mostró que el verdadero viaje es siempre hacia adentro, hacia la esencia que habita en cada uno. Sus compañeros escuchaban sin interrumpir, porque sabían que aquello que Argón compartía no era solo una historia, sino un fragmento de verdad que debía crecer y multiplicarse en sus corazones. La noche se llenó de una serenidad solemne, como si el universo mismo hubiera detenido su respiración para presenciar ese momento de comunión. Y en esa calma, cada uno sintió que una semilla nueva brotaba, no solo en la tierra sino en su propio ser, una promesa silenciosa de que la transformación estaba en marcha y que, aunque no pudieran aún ver el final del camino, estaban avanzando con paso firme hacia una luz que trascendía cualquier sombra. Al amanecer, el paisaje que los rodeaba parecía aún más vibrante, como si la tierra hubiera respondido al canto de Argón y sus amigos. Las flores abrían sus pétalos con una luminosidad inédita y el aire se llenaba de un aroma dulce y fresco que invitaba a soñar despiertos. Pero el viaje no estaba completo. Había una última frontera, un umbral invisible que debían atravesar para que todo lo aprendido pudiera integrarse y dar fruto. Esa frontera no era una barrera física, sino un desafío interior, una prueba que pondría a prueba no solo su valor sino la pureza de sus intenciones y la profundidad de su amor por el mundo y sus habitantes. El anciano Ildrum, que desde el inicio había sido el guardián de la sabiduría ancestral, les habló entonces con una voz que resonaba como el eco de las montañas y el murmullo del viento en las cimas nevadas. Les dijo que la última frontera era el susurro de la verdad que habita en el silencio más profundo, en el rincón del alma donde se encuentran los miedos, las dudas, las esperanzas y la luz. Que solo quien sea capaz de escuchar ese susurro sin miedo podrá ver con claridad y caminar sin vacilación hacia el destino verdadero que les esperaba más allá de las sombras. La noche siguiente, mientras el cielo se cubría con el manto estrellado más denso y brillante que jamás hubieran visto, Argón y sus compañeros se sentaron junto a una fogata que no quemaba ni consumía, sino que emanaba un calor suave y constante, como el abrazo de una madre que nunca se cansa de proteger. En ese fuego sagrado, cada uno de ellos cerró los ojos y dejó que el silencio los envolviera, que el susurro de la verdad se hiciera presente como un viento invisible que penetra hasta lo más profundo. En ese estado de atención plena, comenzaron a descubrir facetas ocultas de sí mismos, sombras que necesitaban ser aceptadas y abrazadas para poder trascenderlas. Luces que esperaban ser reconocidas para poder brillar sin miedo.
Argón sintió como una parte de su ser que había estado dormida se despertaba con una fuerza inusitada, trayendo consigo la certeza de que su misión era mucho más grande que él mismo. Que la historia que vivía no era solo la suya, sino la de todos los seres que habitaban ese bosque, ese mundo y más allá. La comprensión de que cada paso que daba, cada elección que hacía, resonaba en las raíces más profundas de la existencia y que su vida era una hebra en el tejido infinito del tiempo. A partir de ese instante, la conexión entre todos ellos se volvió irrompible, un lazo invisible tejido con hilos de amor, coraje y verdad que los sostendría frente a cualquier oscuridad. El aire se tornaba cada vez más denso, cargado de una quietud que parecía contener la respiración del mundo entero. Como si la naturaleza misma aguardara el instante en que Argón y sus compañeros cruzaran el umbral final que los separaba de la verdad última. El bosque había cambiado nuevamente. Los árboles ya no solo danzaban con luces y sombras, sino que parecían fundirse con el cielo y la tierra, disolviéndose en una mezcla sutil de colores y formas que desafiaban la percepción humana, como si estuvieran hechos de pura energía, pulsando al ritmo de un latido ancestral que nadie podía escuchar pero todos sentían. El sendero que avanzaban se volvía cada vez menos tangible, transformándose en una especie de puente suspendido entre mundos, un espacio liminal donde el tiempo se hacía elástico y la distancia perdía sentido. El grupo se movía con una sincronía casi mágica, como si cada paso fuera dictado no por la voluntad individual sino por una corriente invisible que los empujaba hacia adelante, hacia ese lugar donde todo se entrelazaba para revelar el misterio que había estado oculto desde el origen de los tiempos. Argón sentía que su cuerpo, aunque cansado, estaba impregnado de una energía renovada que fluía en sus venas como un río de fuego tranquilo, y esa fuerza interior se expandía hacia sus sentidos, agudizándolos hasta hacerlos capaces de percibir detalles que antes escapaban a su atención. Podía escuchar con claridad el murmullo constante del cosmos, ese canto eterno que surge de la interacción de las estrellas, los planetas y los espacios vacíos entre ellos. Era como una melodía que despertaba en su alma un anhelo profundo, una nostalgia dulce y melancólica por algo que siempre estuvo allí pero que nunca se había atrevido a tocar. A su lado, sus compañeros reflejaban ese mismo estado de trascendencia. La liebre Mina, con sus ojos brillantes como faros en la penumbra, parecía captar cada vibración del entorno, mientras que el zorro Ebal, habitualmente escéptico y reservado, mostraba una expresión de asombro reverente que lo hacía parecer casi un niño descubriendo la magia por primera vez. Incluso la tortuga Sila, símbolo de sabiduría y paciencia, había cambiado, y su lento caminar estaba ahora marcado por una determinación firme y luminosa. Mientras avanzaban, la atmósfera se volvió cada vez más etérea, y la línea entre la realidad física y la dimensión espiritual comenzó a difuminarse, haciendo que cada objeto, cada sombra y cada reflejo parecieran simultáneamente tangibles e intangibles, como un sueño del que no querían despertar. Fue entonces cuando ante ellos se abrió una vasta explanada iluminada por una luz que no provenía de ningún sol ni estrella, sino que parecía surgir del mismo suelo. Un resplandor cálido y envolvente que tocaba el alma y aliviaba cualquier temor o duda. En el centro de esa claridad radiante se alzaba una figura colosal y serena, una presencia que no podía ser descrita con palabras comunes porque trascendía toda forma y concepto. Un ente que parecía ser a la vez todo y nada, principio y fin, materia y espíritu. Los viajeros se detuvieron, conscientes de que estaban frente al umbral que habían buscado durante tanto tiempo.
el punto de convergencia donde todas las preguntas encontrarían su respuesta y donde la luz interior de cada uno podría brillar con plena intensidad. Argón dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Sabía que lo que encontraría no sería algo externo, sino un espejo que reflejaría la verdad de su propio ser, la esencia pura y profunda que había estado ocultando bajo capas de miedo, dudas y sombras. La figura luminosa no habló con palabras, pero su mensaje fue recibido con claridad absoluta. La verdad suprema no reside en conquistas, ni en la acumulación de poder o conocimiento, sino en la aceptación radical y amorosa de uno mismo y de todo lo que existe, en la comprensión de que somos parte inseparable de ese todo y que el amor es la energía que sostiene y transforma el universo entero. Fue un momento de revelación tan intensa que por un instante todo el cosmos pareció detenerse para observarlo, como si el universo mismo aguardara que Argón y sus amigos asimilaran esa verdad para poder seguir avanzando hacia un destino aún más vasto e inconmensurable. El grupo entero se fundió en un abrazo silencioso, conscientes de que habían llegado al final de una etapa, pero también al comienzo de una nueva. Esa verdad, tan simple y profunda a la vez, se convirtió en una luz que iluminó sus caminos internos, sanando heridas y disolviendo dudas. Argón sintió que las capas de su ser se desprendían una a una, dejando al descubierto un núcleo de pureza y fuerza que siempre había estado allí, pero que ahora podía brillar sin obstáculos. Supo que ya no era el mismo, que había dejado atrás la ilusión de la separación para fundirse con la totalidad del cosmos, y que esa conexión era la fuente inagotable de su poder y su paz. Cuando la luz comenzó a disminuir y la figura colosal se desvaneció lentamente, el bosque volvió a tomar formas más reconocibles, pero nada era igual. Todo estaba impregnado de una nueva vibración, un ritmo renovado que invitaba a la creación, a la expansión y a la alegría. Argón y sus compañeros se miraron con una mezcla de emoción y gratitud, conscientes de que habían cumplido una misión que trascendía su propia existencia. Que el viaje los había transformado no solo a ellos sino al mundo entero. En sus corazones habitaba ahora una certeza inquebrantable: la verdadera aventura no termina jamás, porque la vida es un ciclo infinito de aprendizaje, amor y renacimiento. Con la serenidad de quienes han encontrado el sentido más profundo de su ser, comenzaron a caminar de regreso, no con el peso del cansancio, sino con la ligereza de quienes llevan dentro la llama eterna del cosmos. Sabían que cada paso que dieran sería una manifestación de la verdad que ahora abrazaban, una invitación para que otros también despertaran y reconocieran la luz que habita en lo más profundo de sus almas. El bosque los despidió con un susurro suave y eterno, prometiendo que siempre estaría allí, guardián de los secretos y cómplice de los sueños que aún están por nacer. Y así, en el silencio reverente de aquella última frontera cruzada, Argón y sus compañeros comprendieron que la verdadera revolución es la que ocurre en el interior, la que transforma el corazón y expande la conciencia hasta tocar lo infinito, porque solo desde esa conexión profunda con el cosmos interior es posible caminar con paso firme hacia cualquier horizonte, sea este terrenal o estelar. Y con esa certeza, la historia que comenzó en un claro perdido en el bosque se convirtió en leyenda. Un faro para todos los viajeros que algún día se atrevan a escuchar el susurro de su propio destino y a despertar al universo que habita dentro.